Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa Pescador de Hombres de hoy día viernes 8 de noviembre del año 2024. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame sus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí, dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo vas? Hola Martín, buenas noches. Feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más. Buenas noches, queridos radioyentes. Y tenemos para este domingo 10 de noviembre la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo Jesús enseñaba a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En otra ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda que ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de los que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mientras leía y preparaba el programa, me llamó mucho la atención lo que se dice de este Evangelio. Y lo leo textualmente. Dice, el Evangelio es de una actualidad sorprendente. En tiempo de Jesús y en los actuales. En el mundo eclesiástico y en el mundo civil, ¿cuántos hay que solo sirven para figurar y no sirven para nada? ¿Cuántos hay que piensan que lo único es lucir su apariencia? Y eso es lo que dice este Evangelio. Porque la pobre viuda le costó lo que puso porque probablemente dejó de comer, mientras los otros le ponían en las alcancías lo que les sobraba, no lo que les faltaba. Y estamos viviendo efectivamente en esta época como un culto a quien gasta más. Hay gastos que son necesarios, pero hay gastos totalmente innecesarios. No es para ir contra las marcas ni contra los almacenes. Cada uno vende lo que alguien va y es de oferta y demanda. Pero hay gente que si no es la tal marca no visten. Si no son los zapatos de tal otra marca, no visten. Y eso nos hace pensar, ¿qué pasa con los que andan sin zapato, por ejemplo? ¿Cuánto darían por tener un par de zapatos y no estarían fijándose en la marca? Pues esto no solamente se refleja en lo que las personas gastan, de cómo se visten, sino se está reflejando también en, lamentablemente, una división social peligrosísima, a donde los que tienen más pasan a abusar de los que tienen menos. Y una de las cosas más complicadas que existe en este tiempo y que se enfoca en este Evangelio es el poder. Porque ¿quiénes tenían el poder en esa época? Los escribas y fariseos.
¿Y ahora quién lo tiene? Aquí vemos reflejada incluso la política. Como este programa no es político, entonces no vamos a hablar del tema, pero simplemente hay que mencionar que no solamente está en lo que gasta, sino en la capacidad de mando que quieren tener por encima de los demás. Francesco. Así es, Martín. Este es nuevamente, si lo vemos de un punto de vista más subjetivo también, un llamado a la humildad. Desde la humildad nacen todas las cosas buenas. Esa es la actitud que debemos de tener siempre. Y pues lo vemos de dos maneras, reflejadas de dos maneras diferentes en este evangelio. La primera, la actitud de los fariseos y de los escribas, que efectivamente les gustaba siempre, y vamos a usar un término actualizado, figuretear, ¿eh? Estar siempre a la cabeza, ser los que mandan, que les rindan pleitesía porque se creían de una clase superior, y eso va totalmente en contra de lo que Jesús nos enseñó. Y segundo, el tema de la limosna, de lo que se daba en el templo, donde también es un tema de figuretear para el que más tiene, porque el que más tiene, si da lo que le sobra, da para decir, estoy dando para que no me critiquen, para que vean que sí doy, para que vean que apoyo, y dan lo que les sobra, y dan a veces hasta con, no digamos desgano, pero sí indiferencia. Esa viuda a la que Jesús se refiere, da con el corazón, da diciendo, a ver, yo estoy pasando momentos muy duros, pero hay seguramente quien está pasando más duro que yo. Por lo tanto, puedo dar esto y así me complique un poco por darlo, ¿ya? Sé que va a ser para hacer el bien. Esa es la actitud que Jesús busca en nosotros. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos aplicar este ejemplo a nuestro diario vivir? Muy fácil, muy fácil. La primera parte del Evangelio, otra palabra que está de moda, el coaching. El coaching, hemos escuchado mucho hablar de eso, el coaching en los equipos de fútbol, el coaching en esto, el coaching empresarial, un montón. ¿Quién es el que lidera hoy por hoy o el que lleva hacia una meta estratégicamente planeada a un equipo de trabajo, a un equipo deportivo, a una empresa? El coach. ¿Qué hace el coach? Ya no es estar ahí sobre un atril, por así decirlo, y señalar y decir qué es lo que hay que hacer. No, es empujar desde atrás, es llevar a todos desde atrás hacia un objetivo común y ser él el que da el ejemplo y la pauta del trabajo y de lo que hay que hacer. Eso podemos aplicar. Y lo segundo, efectivamente, cuando demos con el corazón, demos con una sonrisa al dar, mirando a los ojos. Si estamos dándole directamente una limosna a alguien, darle la mano o abrazarlo y decirle, ya vendrán tiempos mejores, que Dios te bendiga, sonríe. De eso se trata. Martín. Sí, siguiendo con este tema, nuestra religión católica, que tenemos el ejemplo más claro, Jesucristo, que humilde, pero muy drástico también en lo que decía. O sea, la humildad no quiere decir pobreza, y mucha gente confunde humildad con pobreza. No, la humildad es algo interno que tenemos todos los seres humanos. Y Jesús, con humildad, pero severo, como lo demuestra en las palabras, porque ¿qué son los evangelios? Los evangelios son la parte de la historia de Jesús en sus años de vida terrenal y de la vida pública, los tres años. Y claro, cuando él saca a los comerciantes del templo, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Haciendo respetar el templo. Pero a veces los templos de hoy, las iglesias de hoy se convierten en comercio también. Porque
la gente busca a donde llega más gente. Hay gente que necesita, gente incluso vemos indigentes que llegan a las iglesias, a las puertas de las iglesias y se sientan para recibir una limosna. Es su forma de actuar. Pero hay otros que van a sacar provecho también. Y a esos no se los puede marginar, porque se podría ver mal y van a criticar a la iglesia porque hace eso. Pero hay mercaderes si el mismo Jesús los expulsó. En el fondo, lo que nos está diciendo este evangelio es: dejen de figurar, lleven la palabra en acciones, porque a veces incluso la omisión también se convierte en un problema, porque a veces omitimos ayudar porque no nos da la gana de ayudar. Hay ese qué, cómo nos van a ver, ese qué dirán. Y hoy, a través de las redes sociales, peor. Por eso es que en este evangelio es tan actualizado, porque no solamente en el caso de la anciana que pone su bono, su limosna, sino también en esa acción del no hacerlo o hacerlo enseñando a todos lo que estoy haciendo. El reino de Dios es para todos y admite a todos que se entreguen y que sean perdonados por todo lo que han hecho. Pero cuando uno actúa de una manera por encima de todo simplemente para que dar a entender que es bueno y en el fondo no lo es, esto también trae un castigo, porque se está pecando en ese sentido. Somos libres, sí, somos libres. Por eso no nos ponen una pistola para que demos la contribución a la limosna. Damos lo que podemos dar. Lo importante es con qué actitud lo doy. No solamente enseñando que estoy poniendo un billete, sino mientras ponga lo que ponga, queda entre Dios y yo. Así de secreto tiene que ser el tema. No debemos hacer un aspaviento de todo lo que se está haciendo y se está ayudando. Aquí hay, por ejemplo, las carmelitas, ¿no? Se aporta las carmelitas con alimentos, por ejemplo, que es otra forma, pero nadie está llegando a ellas en un camión cargado de arroz para tocar la puerta y tomar un fotógrafo la foto de lo que uno está dando. O sea, hay que guardar esa reserva. Es lo que este evangelio nos quiere decir. Ya, la vinculación personal a Dios debe mantenerse en continuo y vital contacto con Él. El contacto será sencillo y humilde, que implica aprender a rezar de un modo auténtico. Y ese modo auténtico es el que yo tengo que ser como católico cristiano que soy. Poder ser lo más sencillo, pero con una oración sincera. Y la oración sincera la tenemos, obviamente, en las misas a las que vamos. Porque también uno se da cuenta que hay gente que reza en voz alta. ¿Ya? No necesariamente porque quieren sobresalir, sino que hay gente que sufre problemas del oído, que tienen que hablar un poco más alto no pueden controlar el tono de voz. Y a veces hay gente que se regresa a ver y les molesta eso. Es ahí donde tenemos que demostrar la humildad. Pero
¿Cuánta veracidad hay en este evangelio? Es impresionante lo que Jesús nos dice, y por eso es tan bonito leer el evangelio antes de ir a la misa, para cuando escuchemos la homilía es el complemento de lo que hemos leído. Francesco. Estás en mute. Sí, se me fue la pantalla y estaba en mute, perdón. Les voy a leer unas palabras del Santo Padre que son bellísimas, una reflexión del Papa Francisco del Ángelus del 7 de noviembre del 2021 respecto a este Evangelio. Dice, el Evangelio nos pone por delante este sorprendente contraste. Los ricos que dan lo superfluo para hacerse ver. Acordémonos que el Evangelio decía que dieron unas pocas monedas y de lo que les sobraba, y la viuda dio lo que necesitaba para vivir. Y una pobre mujer que, sin aparentar, ofrece todo lo poco que tiene. Son dos símbolos de actitudes humanas muy diferentes. Jesús mira las dos escenas y precisamente este verbo, mirar, entre comillas, que resume su enseñanza. A quien vive la fe con duplicidad, como los escribas, debemos mirar para no ser como ellos. Mientras a la viuda, que debemos mirarla para tomarla como modelo. Jesús alaba el hecho de que esta viuda da el tesoro de todo lo que tiene. No le queda nada, pero encuentra en Dios a su todo. No teme perder. Aquí sobre esto recordemos, no le queda nada, pero encuentra en Dios a su todo. No teme perder lo poco que tiene, porque confía en el tanto de Dios, y ese tanto de Dios multiplica la alegría de quien dona. De esta manera Jesús la propone como maestra de fe. Esa señora, ella no frecuenta el templo para tener la conciencia tranquila, no reza para hacerse ver, no hace alarde de su fe, sino que dona con el corazón, porque quiere ir, con generosidad y con gratuidad. Sus monedas tienen un sonido más bonito que las grandes ofrendas de los ricos, porque expresan una vida dedicada a Dios con sinceridad, una fe que no vive de apariencias, sino de confianza incondicional. Confianza hacia Dios. Aprendamos de ella, dice el Papa. Entonces, es muy bonito justamente esta parte que dice, ella encuentra su tesoro, es Dios, y lo encuentra en su todo. Es decir, no teme donar así tenga poco o nada, porque sabe, y perdón que use esta palabra, porque sabe que Dios la va a retribuir 70 veces 7, si queremos usar las palabras del propio Jesús. Entonces, y un poco Martín, para no alargarme más, porque estamos con el tiempo un poquito en contra de lo que veo, es un poco el camino y el porqué de la importancia siempre del tiempo de Cuaresma, que tenemos que observarlo y que tenemos que seguir a Jesús durante esos 40 días en el desierto, con esos 40 días de ayuno y abstinencia, privándonos de cosas placenteras, que no necesariamente son malas, pero son placenteras, justamente para volvernos más humilde, para recargarnos de humildad y poder obrar de esa manera, como lo narra este Evangelio, en lo que va del año. Martín. Sí, para ir terminando también, dice, ¿y yo qué puedo ofrecerle a Dios? ¿Qué puedo darle de mí? Y aquí hay algo muy importante. No es dinero, es tiempo. ¿Qué tiempo yo le estoy dando a Dios cuando tenemos que atender a alguien, alguna persona que está pasando por momentos críticos? Ese tiempo que le dediquemos a esa persona por humanidad, una persona que requiere un hombro para llorar o un pañuelo para secar sus lágrimas, es tiempo.
Entonces, más allá que la parte económica, que es importante, también implica que hay que darle tiempo. Tiempo a Dios, ¿para qué? Para transmitir su palabra. De una u otra manera, nosotros en nuestro tiempo de radio, lo que hacemos es trasladar la palabra de Dios. En el caso tuyo, la catequesis. O sea, los laicos tenemos una obligación ahora, y también está implícito en este evangelio. No solamente el dar, también es darse, el darse y entregarse, porque Jesús se entregó para nosotros, y lo mínimo que podemos hacer es nosotros entregar nuestro tiempo para Él en todas nuestras acciones, en nuestras acciones comerciales, empresariales, familiares y todo. Tenemos que entregarnos, es decir, hacerlo todo en nombre del Señor. Necesitamos personas para cambiar, porque ahora hay escasez de sacerdotes. Estamos viendo que el seminario disminuye las vocaciones, y pedimos constantemente por las vocaciones. Y eso es tan importante, que existan sacerdotes. Y estamos encontrando sacerdotes jóvenes también, de nuevas generaciones, que están apreciando mucho el Evangelio para poder llegar a las personas también, personas jóvenes y de nuevas generaciones. Porque nuestra iglesia, nuestra religión, ha durado todo este tiempo, desde el año, desde 2024 años, podríamos decir que es el nacimiento de Jesús. Pero si vamos al Antiguo Testamento, ya se manifiesta nuestra religión en el Antiguo Testamento. Entonces, no podemos tampoco dejar de aportar nuestro tiempo a nuestra Iglesia Católica, a nuestra religión. Debemos darnos, y de esa manera estaremos cumpliendo esta misión. Porque dice el Evangelio, Jesús estaba sentado. Es importante, Él estaba sentado mirando y observando lo que pasaba. Y yo creo que asimismo Él está sentado mirando qué es lo que hacemos nosotros, cómo estamos reaccionando ante nuestra obligación como católicos cristianos que somos, no solamente de dientes para afuera, sino también en nuestro interior. Hay tanto por qué orar, el mundo que está tan convulsionado. Estamos viendo todas estas desgracias que están sucediendo en España con el exceso de lluvias. Acá no llueve y tenemos apagones, y le echamos la culpa a todo el mundo de los apagones, pero yo practico algo, siempre digo, es ¿depende de mí o no depende de mí? Si no depende de mí, ¿qué puedo hacer? Dedicar mi tiempo para evangelizar en tiempos de oscuridad. Pero hay mentes que están sin luz toda la vida y necesitan de nuestro aporte para con nuestra religión. Bueno, queridos hermanos, esperamos que este domingo puedan disfrutar de este Evangelio, y lo principal es ponerlo en práctica. Así que yo me despido pidiéndoles que no se olviden, porque parte de ustedes somos nosotros, la radio, y necesitamos su aporte. Gracias, bendiciones para todos. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. No dejen de ir a misa el domingo. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.